Vamos ahora a enumerar las causas que pueden perturbar nuestra alma, para después aplicar aquella letrilla de Santa Teresa que llevaba siempre con su breviario y que ante las tantas cruces que tuvo que vivir le daba mucha devoción y tranquilidad releerlas. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Cuáles son las causas de esa perturbación del alma? Hay 4 causas corporales de orden natural y 4 causas que afectan a lo espiritual y tocan el orden sobrenatural. No nos va a dar tiempo a verlas todas. Podrían tocarse en próximos retiros. Vamos a comenzar con las 4 corporales del orden natural. Causas que me pueden quitar la paz son: 1, el dolor físico. 2, la enfermedad. 3, el tener que morir. Y 4, la soledad del corazón, el sentirse afectivamente solo. Y aunque sea solamente enumerar las otras 4 causas de orden espiritual que tocan a lo sobrenatural, son las tentaciones, sobre todo cuando son obsesivas, es cuando quitan la paz; el pecado, el haber cometido el pecado, y el mismo pecado del que no me acabo de arrepentir y que lo hago como un hábito, eso quita mucho la paz; los escrúpulos de la conciencia y el misterio de la predestinación. Como las causas de orden espiritual tal vez no nos dé tiempo a verlas, voy a poner brevemente cuál es la idea evangélica que me ha de dar paz ante esa causa de perturbación espiritual. Respecto a las tentaciones, aquello que dice San Pablo, que jamás permitirá Dios que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Por más obsesiva que sea la tentación, si yo digo que no con la voluntad, esa tentación se vuelve a favor mío porque se convierte en una fuente inmensa de méritos y de nuevas gracias. Y si me produce escrúpulos de conciencia de pensar si consiento o no consiento, si lo quiero o no lo quiero, hay 2 maneras de averiguar dónde está la voluntad. Primero, lo que otras veces he explicado, el mover los labios. Señor, no consiento, no quiero, sin que me oiga nadie. Como los labios ya es algo externo, que yo puedo dominar con un dominio despótico, entonces la voluntad ahí está claro que se manifiesta, no hay duda. En cambio, en la imaginación, como solamente tengo un dominio político, ahí es donde me puede venir el escrúpulo. A ver si consiento. Señor, no consiento, con los labios. Ya está. Y tampoco tengo que estar repitiendo con los labios todo el día, no consiento, no consiento, no consiento. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también me puede ayudar a ver si estoy venciendo o no las tentaciones,
es hacer lo contrario de lo que se me tienta. Por ejemplo, cuando las tentaciones de rencor. Qué mal me cae esta persona, es que la cogería del cuello. ¡Boh! Es que no la aguanto, me da grima cada vez que la veo. Eso es la antipatía, que puede ser ocasión de tentación. Pero resulta que cuando estoy en el recreo y tengo ocasión de hablar con ella, le hablo con educación, la atiendo, no le digo nada que le hiera. Eso es señal de que no consiento. Respecto al pecado, cuando puede dar perturbación del alma, no cuando ya es un pecado pasado del que me he arrepentido, por más que lo llore, eso no quita la paz del alma. Al contrario, llorar los pecados pasados dan paz al alma. A Jesús le gustan esas lágrimas. Siempre y cuando no sea un pecado de la naturaleza, un pecado de tal naturaleza que el imaginarlo me traiga nuevas tentaciones. Entonces mejor, como en abstracto, me arrepiento de todo eso y ya está. Pero lo que sí que quita la paz en cuanto al pecado es, como dije, el pecado presente del que no me acabo de arrepentir. El rencor consentido, la pereza consentida, el pecado hecho hábito, el apego desordenado a la voluntad. Eso sí que me quita la paz. Pero como está en mi libertad el tenerlo o no, ya lo sabes. Propósito de quitarlo. Vean que muchas veces que sentimos falta de paz es por un apego desordenado a mi fama, a mi voluntad. Y hasta que no me viene la contradicción, sea de quien sea, no noto que tengo ese apego desordenado, no lo noto. Respecto a los escrúpulos, el arma para quitar los escrúpulos es la cuenta de conciencia. Porque normalmente los escrúpulos vienen por ignorancia, no por enfermedad. Hay dos tipos de escrúpulos, los que son por ignorancia y los que son por enfermedad, por neurosis podríamos decir, que todos tenemos un poquito de neurosis, todos, y a veces pues salta. Cuando es por ignorancia, lo mejor es consultar, y entonces la persona que sabe más teología moral le dice, no, mira, es que esto que crees que es pecado no lo es. Ah, ya está, se quitó el escrúpulo. Y cuando es enfermedad, consiento, no consiento, consiento, no consiento, pues entonces ahí dicen los autores de la vida espiritual que lo mejor es que el confesor le mande no confesarse de eso siquiera, a no ser que lo vea como para jurar por Dios que ha cometido un pecado grave. Pero como digo, la inmensa mayoría de las veces que hay escrúpulos es por ignorancia, porque no entiendo bien qué está prohibido y qué está permitido, qué es lo malo y qué es lo indiferente y qué es lo bueno. Y como no me atrevo a preguntar, pues entonces ahí se me queda la cosa dentro y me hace un daño tremendo. Y luego, por último, está el problema de la predestinación. ¿Cuál es el problema de la predestinación? Es algo incómodo, pero es así, está en la Sagrada Escritura, que no sabemos si pertenecemos al número de los elegidos. Solamente el que persevera hasta el final será salvo, dice Jesús. Y dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, seguid vuestras, ejercitar la virtud, ya no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero ejercitar la virtud y seguid caminando hacia Dios con temor y temblor. ¿Cuál es la manera de saber, la única de saber que pertenezco al número de los elegidos, de que me voy a salvar? La única. Pues que en el presente, que es el de que depende de mí, que en el presente yo sea fiel.
Ay, pero no sé si voy a ser fiel en el futuro. Bueno, pues en el presente reza y sé fiel para que en el inmediatamente presente que viene después, el futuro dentro de 10 minutos, siga siendo fiel. O sea, que además de ser fiel en el presente, que hagas oración y bien hecha, que no dejes la oración y la hagas bien hecha, y entonces la oración es lo único que te promete el futuro. Lo que nos consigue la gracia de la perseverancia final es la oración bien hecha en el presente. Lo único que nos asegura el futuro, podríamos decir. Pero en el momento en que yo fallo en la oración en el presente, ya el futuro es muy incierto. ¿Cuántas carmelitas han salido del convento y han acabado cometiendo los pecados más horrorosos y cayendo en las telas de arañas más horribles? El caso que les puse esta mañana en la homilía de la Madre Gonzaga. Si no hubiera allí una Santa Teresita del Niño Jesús con el calibre de la santidad que tenía, a lo mejor Madre Gonzaga estaría ahora en el infierno. A lo peor, quiero decir. Pues esto también puede producir cierto desasosiego, pero ese desasosiego o falta de paz es falta de confianza en Dios, porque Dios nos ha prometido que si somos fieles en el presente y oramos bien para tener asegurado el futuro, nos salvaremos. Pedid y se os dará. Si pedimos en el presente la perseverancia final, nos la dará, pero siempre y cuando seamos fieles a la oración en el presente. Yo con mis buenas obras, ni siquiera con la recepción de sacramentos, puedo asegurar el momento de la perseverancia final en el momento de la muerte. No puedo yo comprar con mis, yo qué sé cuántas llevo, 1.500 misas, no más, muchas más. A lo mejor llevo ya 7.000, yo qué sé, nunca las he contado. Y los rosarios que he rezado, pues no sé, 20.000, 30.000, no lo sé. Y las horas de meditación. Y cojo todo eso, lo meto en un saco y digo, te compro la perseverancia final, para que yo esté seguro que ya con lo que he hecho me pueda salvar. Pues eso no se puede. No se puede. Yo aquí, delante de ustedes, ya se lo he dicho en otras ocasiones, de repente, pego un resbalón, si lo han hecho compañeros míos sacerdotes, que han pegado tremendos resbalones. ¿Cómo puedo asegurar, repito, la perseverancia final y quedar tranquilo en la confianza en Dios? Ser fiel en el presente a la oración, para que esa oración, por limosna, no por méritos que haya conseguido de obras buenas de la vida anterior, sino por misericordia, por limosna, Dios me conceda la perseverancia final. Y en tanto en cuanto que soy fiel a esa oración en el presente, tengo asegurada la perseverancia final. En el momento en que yo empiezo a aflojar y empiezo a llevar una vida tibia, de hacer toda la oración mal porque no me esfuerzo, ahí sí que te puedes preocupar. Bien, ya que hemos hecho un poquito por encima esto de las causas de perturbación del alma y las razones que me tienen que quitar esa perturbación, vamos ahora a desarrollar más las 4 causas corporales. Primero, respecto a la existencia del mal en el mundo, que es el que llaman el problema del mal, el mal físico y sobre todo el mal moral, que es el pecado. ¿Cuántas veces podría uno escuchar esta pregunta? ¿Por qué Dios, que es bueno y todopoderoso, ha permitido que haya mal físico y sobre todo el moral, el pecado, en el mundo, pudiendo hacer un mundo mejor? Respecto al mal moral, que es el pecado,
Evidentemente Dios no tiene ninguna responsabilidad y podía haberlo evitado con toda seguridad creando un mundo maravilloso sin criaturas libres. Ahí sí que no hubiera habido pecado, ni dolor, porque el dolor viene por el pecado. Entonces Dios tenía esa tesitura. O hago un mundo maravilloso, un jardín de florecitas precioso, con muchas ovejitas preciosas, pero sin seres libres, y yo me libro de problemas, no tengo que mandar a mi hijo a que muera en la cruz. Pero pero Dios quería hacer participar su gloria divina a seres libres, racionales, que por su racionalidad eran imagen y semejanza de Él mismo. Quería hacer participar de su gloria y de su felicidad a seres libres, racionales como nosotros y los ángeles. Pero claro, Dios, que es infinitamente sabio, dice, claro, pero si les doy la libertad, cuidado, entonces les doy la posibilidad de que ellos opten por el mal. Existe siempre esa posibilidad, porque si no, no serían libres. Y ahí entonces Dios decidió optar por un mundo con seres libres. Aunque supiera en su providencia divina que se iban a pecar, muchos de ellos. Se arriesgó para hacer participar más su bondad a los seres creados. Y entonces el mal moral no viene de Dios, viene de la libertad del hombre, que ha decidido ir en contra de Dios y de la naturaleza. Y eso empezó con el pecado original. No comas del fruto de este árbol. Ñam, 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 ñam. Ya está. Y de ahí detrás vino el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, como vamos a ver, es la cura de ese mal moral. Claro, si yo cuando hago un estropicio me dan un premio, el pecado de haber hecho el estropicio no se me va a curar. Anda, así que pecando me dan premio. En cambio, si yo cuando peco me viene dolor, me viene castigo, aprendo. Por eso el dolor viene para darme la posibilidad de curar el mal moral, el pecado. Por eso en el fondo el mal físico, el dolor no es malo. Es la puerta que nos da Dios para la salvación, mía y de otros. Es verdad que Dios podía haber creado con tanta gracia y haber avasallado la libertad con tanta providencia divina y con tanta cosa, que todos hubieran sido como inmaculados, como la Virgen María. ¿Hubiera podido ser así? Pero entonces venimos a aquello que yo les prediqué en el año 2018. ¿Por qué no hizo Dios eso? Porque no tenía obligación de hacerlo, porque Dios es libre. Dios podía haber hecho un mundo mejor, con menos pecado o sin pecado, con criaturas libres, sí. Pero no quiso dar tanta gracia apabullante y avasallante a todas sus criaturas, sino que dio un nivel de gracia que era suficiente para que todos fueran buenos, y el hombre lo rechazó, y algunos ángeles también. Una vez que hemos visto un poquito esto del problema del mal, el mal físico, el dolor, entra por el pecado original y el pecado personal. Primero por el pecado original ya se nos pegó a todos, porque Adán, como dije antes, es el cabeza jurídico del género humano. Y después con mis propios pecados personales todavía pues me enfango más en el dolor. ¿Y por qué el dolor?
hay una medida pedagógica, como les he dicho antes, que es el dolor me ayuda a ver lo malo que es el mal. Pero es que además es algo metafísico que del mal venga el dolor. ¿Por qué? Porque con el mal, con el pecado, al romper con Dios, con el Creador, implica que también a la vez rompo con la naturaleza, con lo creado. Y por eso dice San Pablo en una de sus cartas que la creación entera está expectante, como con dolores de parto, a la redención completa de los hijos de Dios, que será en la resurrección universal. Y hasta entonces está como gimiendo con dolores de parto, porque la creación, tal y como está ahora, también está sufriendo, la creación irracional, está sufriendo el dolor del hombre, el dolor que viene del pecado del hombre. Y por eso hay depredadores que matan a seres inferiores para comer. Eso antes en el paraíso de Adán y Eva no existía. Por eso hay cosas venenosas. Antes en el paraíso de Adán y Eva no existía, no había nada venenoso. Seguro que tampoco habría terremotos si no es por el pecado de Adán y Eva, ni huracanes. Todo eso es la creación que está gimiendo, participando de esa ruptura del hombre con Dios. Dios no quiso, por lo tanto, ni el dolor, ni el mal moral, porque es santo, ni el dolor físico en sí mismo, tampoco lo quiso nunca, sino como algo que viene como consecuencia del pecado. Así que el dolor Dios lo quiere indirectamente, para curarme. Dios permitió el dolor físico, el dolor con una triple finalidad. Finalidad física, como timbre de alarma. Si no tuviéramos dolor, nos quemaríamos un dedo y no lo retiraríamos enseguida. O nos encontramos mal, no iríamos al médico. Y de repente caemos al suelo muertos. ¿Pero qué le has pasado a este? Es que claro, como no tenía dolor. Yo recuerdo haber leído una noticia hace mucho tiempo de un niño que había nacido con el problema de que no tenía dolor y los papás tenían que estar con 1000 ojos para que no se hiciera daño, porque no sentía dolor. Segundo, la segunda finalidad del dolor, finalidad moral, es triple, es decir, aumenta la virtud al superarlo. Segundo, expía las culpas. Y tercero, provoca compasión, especialmente a Dios. Aumenta la virtud al superarlo, expía las culpas. Todo esto, claro, si pongo la libertad, si lo sobrenaturalizo. Y tercero, provoca compasión. Hasta el malvado, cuando sufre, a Dios le provoca compasión y le da gracias para que se convierta. Mucho más que cuando el malvado está en la prosperidad. Al hijo pródigo le tocó la gracia por fin, porque ya antes la tenía, es una parábola, ya sabemos, pero el hijo pródigo tuvo la gracia desde el principio, pero mientras le fue todo bien, la gracia rebotaba. Cuando el hijo pródigo ya estaba hecho polvo, ahí Dios se compadeció de él y le envió todavía más gracia para que se convirtiera. Le dio pena. Y tercero, ya hemos dicho,
finalidad triple del dolor es física, moral y ahora religiosa. La finalidad religiosa del dolor. Primero, el dolor me hace despertar del sueño de la prosperidad para que vuelva más a Dios. Es lo que dije del hijo pródigo. Y segundo, nos asocia a la redención de Cristo. Aquello de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Me alegro de sufrir por vosotros, así completo los sufrimientos en mi carne en favor así completo los sufrimientos de Cristo en mi carne en favor de la Iglesia. El dolor nos hace corredentores. Por eso la Virgen, cuando se aparece, haced penitencia en Lourdes, en Fátima, haced penitencia. Así que ojalá que en estos ejercicios adquiramos un enamoramiento loco, sobrenatural, de la dama dolor, de la dama pobreza, de la dama dolor. Seguiremos hablando. Me da lástima que tenía, por lo menos voy a acabar con un parrafito de Jesucristo a Santa Rosa de Lima, que seguro que lo han leído muchas veces, pero es hermosísimo. Y con esto termino. Que todos sepan, le dijo nuestro Señor Jesucristo en una aparición a Santa Rosa, que todos sepan que la tribulación va seguida de la gracia, que todos se convenzan de que sin el peso de la aflicción no se puede llegar a la cima de la gracia, que todos comprendan que la medida de los carismas aumenta en proporción con el incremento de las fatigas. Guárdense los hombres de pecar y de equivocarse. Esta es la única escala del paraíso, y sin la cruz no se encuentra el camino de subir al cielo. Y luego dice ella, nadie se quejaría de sus cruces y sufrimientos si conociera cuál es la balanza con la que los hombres han de ser medidos. Es lo que ha sufrido este convento el año pasado, 2020, que ha sido tremendo. Pues seguro que ese dolor que ustedes han sentido las ha curado mucho, a nivel comunitario también. No hace falta que diga las cosas, que yo ya las sé, que han tenido que sufrir. Pero yo creo que el año pasado fue el campeonato de los problemas. El campeonato. De todos los años, a lo mejor, el que se lleva la medalla de oro de problemas y de dolores. Que yo también, pues, me siento responsable y realmente, pues, de verdad que lo siento, ¿no? Pero ya les digo, todo eso lo ha permitido el Señor para curarlas más de una manera comunitaria. Y así tenemos que ver si vuelven más problemas todavía en el año 2021. Pues Señor, vamos a ser fieles y a tragar lo que nos venga, con confianza y amor, que no nos quite la felicidad y la alegría, pase lo que pase. ¿Saben lo que les dije de Galicia? Esa ley Auschwitz que han puesto ahí de que a cualquier sospechoso ya le pueden internar a la fuerza en cualquier sitio. Bueno, pues ya también han aprobado algo así aquí al ladito, en Aragón. Ya se va acercando la cosa, ya se va acercando. Y yo tengo que ir a Zaragoza dentro de unos días. A ver qué pasa. Pues bueno, todo lo que venga a tragarlo por amor a Jesucristo. Que no nos quiten la paz.